Hola mis queridos amigos y hermanos en Cristo, mi nombre es César Mosquera y quisiera poder compartirles una palabra de Dios que se encuentra en Santiago, capítulo 1, desde el verso 12 en adelante. Dice así en el nombre del Señor: Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Amados hermanos míos, no erren. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza, ni sombra, ni variación. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Amén. Voy a orar para que Dios nos dé la luz sobre esta palabra. Señor y Padre Celestial, te pido por esta palabra que he leído, para que pueda llegar a los corazones de los hermanos que estarán viendo este video. Te pido que en el nombre de Jesús tú nos puedas ayudar, tú nos puedas dar tu luz, que tú nos puedas dar tu revelación, para que podamos entender y aplicar esta palabra. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Quien escribe esta carta es el apóstol Santiago, que es hermano del Señor Jesucristo. Y él dice bienaventurado, o sea, tremendamente feliz, tremendamente dichoso. Eso es lo que significa bienaventurado. El varón, bueno, acá cuando habla de varón, el hombre incluye a la mujer. El varón que soporta la tentación, que soporta la prueba, que soporta la dificultad. Porque cuando haya resistido la prueba, o sea, esto quiere decir que en el cristianismo, que en el evangelio, sí tenemos que vivir pruebas, sí vamos a vivir pruebas, sí vamos a sufrir. El sufrimiento es parte del cristianismo, a pesar de lo que te digan los falsos predicadores, lo que te dicen los falsos profetas, que según ellos no debemos sufrir, no debemos pasar enfermedades, no podemos pasar pobreza ni escasez. Eso es totalmente falso, porque si el Señor Jesucristo pasó por todas esas situaciones de persecución, de ofensas, de escasez, lo mismo que el apóstol Pablo, lo mismo que los demás apóstoles, Juan, Pedro, etc., y todos ellos, a excepción de Juan, murieron siendo mártires, o sea, de una forma cruel, algunos aserrados, algunos apedreados, algunos crucificados, etc. Entonces, aquí está muy claro, según la palabra de Dios, que las pruebas son parte del cristianismo, son parte del evangelio. Entonces, gozoso es el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Quiere decir a los que le obedecen, a los que hacen su voluntad, a los que cumplen su palabra, a los que día a día nos esforzamos por parecernos más a Cristo, a los que cada día nos esforzamos por parecernos más a Él, por seguir su camino, por seguir su ejemplo, por seguir su verdad, por seguir sus pasos. Amén. Tenemos que resistir la prueba, tenemos que aguantar la prueba, porque como veíamos en la predicación anterior, en donde yo les explicaba acerca de la prueba, en el capítulo 1 de Santiago, ahí también nos hablaba que teníamos que tener mucho gozo cuando nos hallábamos en diversas pruebas. Entonces vemos que el apóstol Santiago realmente nos deja claro que las pruebas
son parte del cristianismo y nos producen algo, tienen un propósito en el cristiano, y uno de esos propósitos es la paciencia, es el aguante, y animar también a otros que están pasando por las mismas situaciones. Cuando hayamos resistido la prueba, cuando hayamos pasado todas las cosas de la vida, y cuando muramos, o cuando Cristo venga por su iglesia en la segunda venida de Cristo, al final de la tribulación, dice que habiendo pasado todas las pruebas, que nuestra fe fuese probada ya, en ese momento recibiremos la corona de vida. Porque si bien es cierto que ya somos salvos cuando hemos creído en Cristo, cuando nos arrepentimos de corazón, cuando hemos nacido de nuevo, ¿cierto? El Espíritu Santo hace una obra redentora, regeneradora en nuestro corazón, pero falta la obra completa, que será en la venida del Señor Jesucristo, cuando nos arrebate en el aire y recibamos al Señor Jesucristo antes de su venida a la tierra, cuando pise el monte de los olivos. Dice que ahí recibiremos la corona de vida, ahí ya realmente estará sellada completamente la salvación de los que han creído en Él. ¿Para quiénes? Para los que, dice, recibiremos la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman, a los que amaron a Dios, a los que perseveraron hasta el fin. Dice que los que perseveren hasta el fin, estos serán salvos. Porque en el periodo de la gran tribulación, que la iglesia sí pasará, y abajo pues yo voy a dejar algunos links donde hago un estudio sobre esto, y hay otros videos donde hablo específicamente de eso. Dice que Dios ha prometido una corona de vida a los que le aman, a los que le obedecen, a los que soportan la prueba, a los que pasan, a los que van a pasar un montón de tribulaciones, humillaciones, ofensas, porque eso es el cristianismo, aunque a muchos no les guste, porque algunos quieren vivir una vida mejor aquí y ahora, como decía Joel Osteen en uno de sus libros, este falso predicador. Pero la verdad es que el Evangelio es totalmente distinto. Si uno puede leer las cartas paulinas, podemos ver cómo el apóstol Pablo sufrió por la causa de Cristo, fue azotado, fue humillado, fue ofendido, fue apedreado. Realmente un hombre muy valiente en las manos de Dios. Pero muchas veces las pruebas al cristianismo actual, al cristianismo posmoderno, al cristianismo que se acomoda a este mundo, le parece una locura, porque ellos no quieren sufrir. De hecho, hay una iglesia, secta en realidad, de Brasil, que se llamaba Pare de Sufrir, algo totalmente contradictorio con la Biblia, porque nunca vamos a parar de sufrir. La diferencia es que cuando estamos en Cristo, en medio de la prueba, en medio del sufrimiento, Él está ahí. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas Él te libra. Recuerda eso, mi hermano. El versículo 13 del capítulo 1 de Santiago dice: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. Muchas veces somos tentados por algún pecado, por alguna situación, por alguna circunstancia, y le echamos la culpa a Dios. Dios me está tentando, Dios me puso esta prueba, Dios quiere que peque. Pero dice que no tenemos que culpar a Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, porque Él es bueno, porque Él es santo, porque no hay maldad en Él. Y Él tampoco tienta a nadie. La palabra de Dios lo dice, Dios no tienta a nadie, y Él tampoco puede ser tentado porque Él es santo, no hay ninguna mancha en Él, no hay pecado en Él. Sino que, el versículo 14, sino que cada uno es tentado. ¿Cuándo? Cuando de su propia concupiscencia. ¿Qué significa concupiscencia? De sus bajos instintos, de sus bajos deseos, de sus deseos carnales, de sus deseos pecaminosos. Cuando de sus propios deseos pecaminosos es atraído y seducido, porque cada uno es seducido de acuerdo a sus malos pensamientos, y va a ser tentado de acuerdo a sus malos pensamientos, de acuerdo a su debilidad. ¿Quién es el que tienta? El tentador, el diablo, y él conoce, porque éramos hijos del diablo, y él conoce nuestras debilidades y sabe también las artimañas que puede ocupar, como por ejemplo las más utilizadas por el diablo: el sexo, la sexualidad tergiversada,
en otros se ocupa la música, en otros el orgullo, la vanidad, la vanagloria, el poder, la fama, el dinero, y así muchas estrategias que ocupa el diablo para tentar a sus hijos, la pereza, muchas cosas. Pero dice que no tenemos que culpar a Dios, sino que cada uno es tentado cuando de nuestra propia concupiscencia, de nuestros propios bajos instintos es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, los bajos deseos, los bajos instintos, después que ha concebido, o sea que ha dado a luz, ya está en nuestra mente, estos bajos deseos en nuestro corazón, después que ha concebido da a luz el pecado, después que hemos pecado, después que hemos dado a luz lo que estaba maquinándose en nuestro pensamiento, en nuestro corazón, da a luz el pecado. Qué triste cuando un cristiano peca, porque se rompe la comunión con Dios, porque el Espíritu Santo se aparta de nosotros, se entristece. Y el pecado, una vez que lo hemos cometido, siendo consumado, da a luz la muerte, porque cuando le fallamos a Dios hay una muerte espiritual, hay una tristeza, hay una descomunión con Dios. Nos desligamos de Dios, le rechazamos al pecar, rechazamos al Espíritu Santo, rechazamos la bondad de Dios, le damos la espalda a Dios. Entonces, no culpemos a Dios cuando pecamos, sino que es nuestro propio bajo instinto, deseo de pecar, deseo de estar con el mundo y deseo de darle la espalda a Dios cuando pecamos. Amados hermanos, dice el apóstol Santiago, el versículo 16, amados hermanos míos, no erréis, no se equivoquen, no piensen que pecando, que Dios bueno después nos perdona y listo. No piensen que Dios tienta, no piensen que Dios quiere que estemos en pecado. Dice que toda buena dádiva, o sea, todo don, toda cosa buena y todo don perfecto viene o desciende de lo alto, viene de lo alto, viene de Dios, del Padre de las luces, que es Dios, que es el Señor, que es Yahweh, que es nuestro Señor, en el cual no hay mudanza. Dios no cambia, Dios es inmutable, es uno de sus atributos. Dios es inmutable, ni tiene sombra de variación. Nosotros somos como el camaleón, un día estamos bien, otro día mal, otro día más o menos, otro día estamos contentos, otro día triste, pero Dios no es así, en Él no hay sombra de variación. El amor de Dios es el mismo de ayer, de hoy, por los siglos. La bondad de Dios es igual que ayer, de hoy, por los siglos. Nunca se acaba, siempre permanece igual, en la misma medida, su justicia, su misericordia, su bondad, su perdón. Él no cambia, Él no se muda, Él es inmutable. Y Él, de su voluntad, nos hizo nacer, a ti y a mí, nos hizo nacer de nuevo, ¿cierto? Por la palabra de verdad, por la palabra de Dios. ¿Cómo oirán sin que nadie les predique? ¿Quién les va a predicar? La palabra de Dios. Tenemos que predicar la palabra de Dios, la palabra de verdad. ¿Para qué? Para que seamos primicias de sus criaturas, porque un día el Señor nos va a presentar a los millones y millones de cristianos, a los que han creído desde que el mundo fue creado hasta el último día, cuando Él regrese a la tierra. Dice que nos arrebatará a los que estén vivos, pero a los que han muerto en Cristo también, y son millones, serán millones y millones de cristianos, de personas en el mundo, en donde seremos arrebatados, pero también seremos presentados como primicia, como una ofrenda ante el Señor. Gracias a Dios, gracias al Señor que nos hizo nacer por la palabra de verdad. Gracias a Dios que nos ha hecho nacer de nuevo. Y yo te pregunto, ¿has nacido de nuevo? ¿O le estás realmente culpando a Dios? ¿Por qué hay tantas muertes? ¿Por qué hay tantos accidentes? ¿Por qué la gente es malvada? ¿Por qué mi vida sigue igual? ¿Por qué no tengo trabajo? ¿Por qué mi familia me dejó y le estás culpando a Dios? ¿Por qué fui infiel con mi esposa?
y un montón de quejas a Dios, solo quejas, solo le culpas a Dios, pero quizás te hace falta darte cuenta que el culpable ha sido tú. Tal vez te tienes que dar cuenta que Dios no te ha tentado, sino que tú caíste por tus propios pecados, por tus propios bajos deseos, bajos instintos, por tus pecados, por tus deseos de pecar, por tu maldad. Pero si te encuentras en esta situación donde caíste en la tentación, caíste en la trampa del diablo, caíste en la trampa de Satanás y estás solo, estás sola, tu familia te abandonó, tu familia te dejó, estás en la cárcel, estás enfermo, estás atravesando cualquier tipo de situación, el Señor te dice que Él nos hace nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias ante Dios, para que seamos un regalo de Cristo para Dios. ¿Quieres tú participar del reino de Dios? ¿Quieres tú participar de este grupo de cristianos, de hijos de Dios que aman al Señor, que adoran al Señor en espíritu y en verdad? Si es así, haz esta oración. Acompáñame en esta oración. Dios quiere restaurar tu vida. Dios quiere restaurarte. Dios quiere sanarte. Dios quiere perdonarte. Si has caído en pecado, Dios quiere perdonarte. Así que acompáñame en esta oración y repite conmigo: Señor mi Dios, he pecado contra el cielo, contra ti. Señor mi Dios, he caído en la trampa de Satanás y he caído en la tentación por mis bajos instintos, por mis pecados, por mi concupiscencia. No por culpa de Dios, sino por culpa mía. Señor mi Dios, perdóname, perdóname por mis pecados. Me arrepiento de mis pecados, quiero seguir el camino de Jesucristo y ya no pecar más. Recíbeme en tus brazos, oh Cristo. Quiero vivir una vida plena, quiero vivir una vida cristiana, quiero vivir el Evangelio como se debe. Ayúdame en este caminar, te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Si has hecho esta oración, empieza a orar todos los días, empieza a leer la Biblia todos los días, pídele a Dios que te ilumine, que te dé sabiduría, busca una iglesia cristiana y si tienes alguna duda puedes escribirnos, puedes pedir la oración. Ahí abajo están nuestros contactos, nuestro Twitter, nuestro Facebook, nuestro correo, ahí va a aparecer, abajo lo voy a colocar para que te puedas contactar contigo. Si te gustó este video, si ha sido de bendición para tu vida, háznoslo saber, compártelo, dale me gusta y espero que el Señor te bendiga.